Recordis ni un moment, si Romen no deixes ser més bona i el client deixes content. Romena, Romena nena. Calla, calla. Escolta, diu, no de calaix, això. Però si això no és una comercial. Escolta, vols dir? No sé què estàs fet un El director del suplement literari Abril de Premsa Ibèrica, Àlex Salmon, ha estat durant molts anys al capdavant del diari El Mundo a Catalunya i en aquest temps ha observat els canvis socials i polítics que hem viscut darrerament. Per a ell és fascinant mirar el que passa des de l'òptica de la població. Para todo el mundo son huellas. Son la señal más clara del paso de un animal por un lugar. ¿Qué nos cuenta una huella? O mejor aún, el rastro, un conjunto de ellas. En el caso de animales terrestres, su locomoción, si es bípedo o cuadrúpedo, incluso su peso y tamaño. ¡Wow! Aquí hay muchísimas huellas. Fijaros en estas de aquí. En estas pertenecen a un animal plantígrado, es decir, que apoya todo. A diferencia de un digitivo que solo apoya los dedos de las patas. Como por ejemplo el gato montés, que espero encontrar. Y de pronto hay no hay ni rastro. Las huellas que acabo de encontrar no son de gato montés. Decoradores. Su capacidad de disfrazarse para camuflarse con su entorno es alucinante. ¿Qué haces aquí? Con sus pinzas cortan elementos de su entorno del tamaño adecuado. Pueden ser algas, fanerógamas marinas, esponjas, ascidias, corales, briozoos. Luego mastican estos restos para que su superficie quede rugosa. Finalmente, de forma precisa y con suma delicadeza, frotan los restos en su caparazón. Su superficie presenta unas púas curvadas que funcionan como una especie de velcro y aseguran que los restos queden bien pegados. Tengo A. Ahí está. Bien. Este tipo de temas, yo creo que a través de lo que nos hace singular a cada uno de nosotros, y es nuestra mirada, es nuestra manera de enfocar, es el punto de vista, ese punto de vista que a los escritores tanto nos obsesiona, ¿no? Acercarnos a algo que ya se ha acercado muchísima gente antes, no solamente a través de la literatura, sino a través de otras manifestaciones artísticas, pero quizá solo lo puedes contar de esa manera tú, desde tu vida, desde tu experiencia, desde tu infancia, desde tus sueños, desde tu propia imaginación. Yo creo que esa es la manera que tenemos de defender esos grandes temas que han formado parte de la literatura y que seguirán formando parte de la literatura.
Me está recordando a Juan Manuel aquel famoso dicho de Federico García Lorca: se escribe como se es. Bueno, yo tengo también esa sensación, o por lo menos quiero creer en eso porque es mi manera de acercarme a la literatura. Y no encontré eso. Con la Celestina, y podríamos seguir así, está trufada, nuestra vida está llena de humor. Has dicho en una ocasión algo muy hermoso refiriéndote a tu propio proceso de escritura, y es que te dejas llevar por la ley del sonoro, que a mí me suena muy político y muy filosófico también. ¿Tú cómo le explicarías esto a alguien que no se haya enfrentado nunca al papel en blanco? Bueno, para mí la ley